Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, estamos entonces aquí en el último encuentro entonces de Frida Íntima, la serie de encuentros con el análisis simbológico y biográfico de la obra de Frida Kahlo. Bueno, para hacer una especie de cierre y para tener en cuenta algunos elementos específicos de lo que van a ser la temática de los encuentros del día de hoy, tenemos entonces que trabajar el retrato y específicamente el autorretrato en la obra de Frida Kahlo y pensar el retrato como género previo a Frida. Y después la naturaleza muerta o el bodegón, que es el último género pictórico que se dedica a explorar Frida hasta sus últimos días y final de su carrera, serán los temas que charlaremos hoy. Bueno, para hacer un recorte temático y que no quede demasiado extenso, vamos a pensar que el retrato tiene un origen en la antigüedad, como gran parte de los elementos culturales y artísticos que llegan hasta hoy en día, y pensemos entonces en elementos de lo que es la reproducción pictórica o tridimensional, como puede ser una escultura, de los grandes mandatarios de la antigüedad, desde el antiguo Egipto con el rey Escorpión o eh, posteriormente minoicos y micénicos y llegando hasta la antigua Grecia, que tenían la característica del canon, es decir, una descripción específica y repetida con determinados atributos, y llegando ya a la Roma republicana y posteriormente a la imperial, encontramos lo que pueden ver aquí, que son retratos de pletores, dictadores, cónsules, es decir, políticos, pero que como ustedes pueden ver, la reproducción es muy fiel a la realidad, es decir, no sabemos cómo eran efectivamente las caras de estos políticos, pero al ver que son tan distintas entre sí, tan particulares y con tantas características propias, entendemos que eran retratos con una fuerte mímesis, es decir, con una reproducción de la realidad, pero sobre todo una cuestión importante es la cuestión psicológica. El retrato tiene como característica muy importante tener la característica del gesto, la gestualidad específica que habla de la personalidad del retratado. Bueno, también el caso de la moneda en la antigüedad, que era muy importante y era la función del retrato, ya que en aquel entonces no existían los medios de comunicación que tenemos hoy en día para difundir la figura de los políticos y se usaba la moneda, que estaba en manos de casi todo el mundo, para poner la cara del político y para reproducir su cara y difundirlo y que llegue a todos. Ya avanzando un poco más en el tiempo y volviendo a Egipto, pero yendo a el Egipto de los Ptolomeos, el tiempo en el que ya estaba romanizado, nos vamos a encontrar con esta serie de retratos, los primeros en temple. Recuerdan en la visita guiada al Malva que hablamos del temple, que tiene que ver con la clara de huevo y con los pigmentos mezclados allí. Hoy en día reemplazado por la témpera, de ahí viene el nombre, que es la versión sintética. Aquí tenemos los retratos del Fayum, el año 70 antes de Cristo, el cual se ponía como se puede ver en esta imagen, en la parte de arriba del sarcófago y se reproducía con mucho naturalismo, con mucha mimes, es decir, con mucho parecido a la figura original, los retratos del difunto. Adentro estaban las momias, pero ya en un tiempo muy posterior a los tiempos faraónicos. Bueno, aquí ya tenemos un retrato más cercano en el tiempo, estamos en el 1360, es Juan el Bueno, es una pintura anónima y esto ya es óleo, y fíjense la fuerza del retrato y la búsqueda de encontrar la característica del personaje con la fuerza del perfil. Avanzando más en el tiempo, tenemos aquí El hombre del clavel, una pintura de ya 1436. En este caso tenemos una pintura al óleo con una cantidad de detalles importantes que, como pueden ver, tiene los rasgos muy bien definidos, con una pintura ya al óleo que nos permite una
nivel de detalle mucho más fino y de texturas mucho más reproducidas y fieles que pinturas previas como las del templo. Aquí tenemos a Jean Fouquet, un retrato hecho también en óleo, 1450, pero sobre una placa metálica de bronce que le da este color tan particular. En este, en este caso ya tenemos una versión del retrato allá por la segunda mitad del 1400 por Botticelli, en el cual lo que vemos es una escena bíblica, la adoración de los magos, los reyes magos, con la Virgen y el Niño Jesús, pero si nos desplazamos hacia la derecha, lo que vamos a ver es personajes que ven a cámara, que no están viendo la escena como el resto, en el que tenemos al propio Botticelli y a quien encargó esta obra, es decir, que tenemos retratos incluidos en la pintura, en la escena bíblica y un autorretrato por parte del artista. Este es un caso muy particular porque es un antecedente claro de lo que va a ser posteriormente Frida Kahlo, ya que este es un autorretrato de Durero en 1498. Es una obra muy particular, ya que el autorretrato neto, es decir, una escena que solo tiene al artista pintándose a sí mismo, no tiene mucho precedente ni tampoco tiene mucho sentido en términos de que el artista pintaba para aquellos que podían financiar su obra. En este caso es muy particular porque esta obra no tenía destinatario, es decir, ¿quién puede comprar un autorretrato? Y sobre todo de un artista en el 1400, fines del 1400. Es decir, esto no tiene precedentes y va a tardar bastante tiempo. Se entiende que lo que puede haber sido, como va a pasar posteriormente, es que en realidad lo que estemos viendo es un ensayo. El artista se pintó a sí mismo como práctica para pintar a otros y quien dice también a modo de portfolio, como mostrarlo con él al lado, como diciendo, esta es mi capacidad de retratar y así conseguir clientes. Bueno, ya en pleno Renacimiento tenemos ni más ni menos que aquí a Leonardo da Vinci con la Dama de Arminio, un retrato característico de su estilo por la paleta, por la figuración, por la forma de los cuerpos, los colores y ese fondo tenebroso, como recordamos que lo vimos mucho en la primera época de Frida Kahlo, cuando veíamos esos primeros retratos que hizo ella con ese fondo oscuro y esos cuellos largos y esas pieles de una suavidad muy particular. Pero si hablamos de autorretrato, no, perdón, de retrato, no podemos olvidar nunca a la Mona Lisa, la esposa de Giocondo, la Gioconda, una obra con mucho debate, sobre todo esta es una obra que le interesaba a Frida Kahlo, que le gustaba, dicho por ella en más de una oportunidad, y que va a tener claras características muy particulares que hasta el día de hoy siguen generando controversia y debate en la historia del arte, principalmente porque es una obra inconclusa, a diferencia de lo que podemos llegar a pensar, es una obra que no está terminada, es una obra que como vemos en este encuadre se ha deteriorado mucho a lo largo de los años, pero que no tiene ni cejas ni pestañas, eso es un dato muy particular, más teniendo en cuenta la importancia que va a tener las cejas en la obra de Frida Kahlo, pero se entiende por eso y por la falta de definición que tiene en sus manos a la hora de no tener uñas definidas, que lo que tenemos en realidad es aquí una obra inconclusa que además tiene algunas cuestiones críticas particulares que ha dado para mucha especulación y para la novela histórica, pero que poco fundamento tiene, pero sí es raro pensar en el paisaje detrás de ella que no tiene continuidad. Es decir, este paisaje no encastra con esto, es decir, si le sacamos a ella, esto no, como que no combina, las perspectivas son distintas, son dos planos, el de la derecha y el de la izquierda, completamente distintos. Bueno, posteriormente, ya para el 1600, tenemos aquí a Rubens, un gran artista, Giancarlo, pintando lo que se conoce como retrato ecuestre, que también es algo bastante característico ya desde la temprana modernidad, con lo que tiene que ver con la postura de la aristocracia respecto de su habilidad para montar,
y esta cuestión que tiene que ver con el retrato también de animales, que es algo que vamos a ver en Frida Kahlo, y con una cuestión de estatus también, ¿verdad? Para fines del Renacimiento aparece un artista muy particular, que es el señor Archimboldo, en este caso pinta el otoño, y aquí lo que tenemos es una fusión de los dos géneros de este encuentro, que va a tener que ver con, por un lado, la naturaleza muerta o el bodegón, es decir, reproducir eh, plantas, vegetales, y por otra parte, reproducir una persona o una personalidad, en este caso es el otoño, con rasgos humanos a través de la segunda lectura que nos da la combinación de las frutas y verduras. Bueno, aquí lo que tenemos es una de las grandes obras de la pintura de toda la historia universal, que no es ni más ni menos que retrato, autorretrato, todo combinado por el propio Velázquez en 1656 con las Meninas. Aquí lo que vamos a tener es un juego muy interesante en el cual tenemos este espejo que nos muestra a los reyes que están aquí en este espejo, con lo cual estamos nosotros desde el punto de vista de los reyes, de aquellos que son en esta gran pintura, están siendo pintados por Velázquez, y los demás parecen personajes secundarios que están observando qué es lo que está pasando. Tenemos aquí a la princesita viendo cómo pintan a sus padres, el propio Velázquez haciendo un autorretrato. Y aquí lo que tenemos es cómo es la familia de la realeza contemporánea. Esta es una pintura del 2015. Es decir, que es una tradición que se ha mantenido, pero si se fijan, tiene características muy contemporáneas. Parece que está pintada a forma de píxeles. Un artista que se caracterizó por gran parte de su obra dedicarse a los retratos y hacer retratos a modo de ensayo es el señor Rembrandt. Esta es una obra de 1652 que tiene claras características del autorretrato, con una austeridad muy particular, con una oscuridad y una paleta prácticamente monocromática que no busca ostentar ni mostrar una cara muy particular, sino mostrarse con una humildad muy grande. Solo para tener en cuenta, ya vimos la obra de Modigliani, pero este es un retrato que nos recuerda mucho a los primeros de Frida Kahlo, y ella lo veía mucho, especialmente la cuestión del cuello. Otro de los artistas que dejaron una huella utilizando el autorretrato es el propio Van Gogh. Aquí lo tenemos en 1889 con esta característica tan particular de la pintura puntillista que lo ha caracterizado, y también un artista que se dedicaba a hacer el autorretrato a modo de ensayo, de práctica, frente al espejo. Ya llegando al siglo XX, en 1907, tenemos este retrato del Picasso precubista, pero ya en una etapa formativa del periodo en el cual empieza a elaborar un fuerte estilo con angulaciones muy características y algunas deformaciones, incluso si lo pueden ver aquí, donde ya empezamos a ver distintos ángulos en la misma imagen. Es decir, esto es precubista, pero con los elementos de la etapa formativa. Bueno, aquí tenemos entonces, ya llegando a Frida Kahlo, una pintura que hizo con su primer año de matrimonio con Rivera. Todavía podemos admirar los cuellos largos, cachetes colorados, pero ya es muy característica la cuestión de las cejas bien marcadas y esta idea metafórica, como el título lo dice, el tiempo vuela, 1929, en el cual tenemos el cruce de los dos signos, por un lado del avión y por el otro del reloj, haciendo una relación con los elementos precolombinos, siempre tanto en su cuello y sus orejas, y esta puntilla levemente europeizante, mostrando ese rasgo característico de ella de ser mestiza. Bueno, aquí ya en los Estados Unidos tenemos este autorretrato con su técnica mucho más depurada, como podemos ver, mantiene los cuellos largos y también mantiene algunas distorsiones hacia los bordes, como vemos aquí en el caso de los hombros, pero el collar de piedras precolombino, el acento, tanto en el bozo como en sus cejas, está presente. Esta es una obra rota, compleja, que solo se toman partes, también en los Estados Unidos. Por eso se entiende que su título es en inglés, Retrato Very Ugly, very ugly, sería algo así como muy fea, eh, una piel bastante más oscura, casi como una especie de imagen bizantina.
Hay que recordar que durante un periodo de tiempo, por su militancia con el Partido Comunista, tanto Frida como Diego se encargaron de traer exiliado a Trotsky, con quien Frida tuvo una relación eh, romántica, esporádica, y producto de eso es que ella le dedica este autorretrato en 1935 a modo de regalo. Vemos aquí una Frida muy particular, casi como una diva, muy bien vestida, muy arreglada, con un telón a los costados, como saliendo en una obra de teatro, como una diva de la ópera. Vemos incluso las tablas como indicando esta idea de escenario. Allá por el año 1938, Frida va a pintar este autorretrato que en 1939 va a ser comprado por el Estado francés y va a ser incorporado a la colección hasta el día de hoy del Museo del Louvre. Esta obra tiene varias particularidades. Específicamente vamos a resaltar que el marco fue comprado en la Feria de Osaka por un artesano que nunca pudo saber que su obra iba a terminar siendo la primera obra pictórica mexicana que iba a ser incorporada a una colección europea, ya que Frida no pintó el marco, lo compró, ella pintó el autorretrato y lo metió por abajo pintado sobre aluminio, con la misma materialidad con la que se hacían los exvotos, con el mismo soporte, llamamos soportes al, al contenedor de la obra, el canvas, que es lo que termina llamándose, por la idea de la importancia del marco que charlamos en varios encuentros, el marco, the frame, es el nombre de esta obra, por esta cuestión que no se sabe con qué la pintó el artesano, pero la cuestión es que con el tiempo se está descomponiendo y se va perdiendo parte, pero lo importante, que es la obra de Frida, sí, se mantiene ya que es óleo sobre metal. Este es un autorretrato de los más importantes de su carrera, ya que muestra algunos de los elementos fundamentales en su obra que tienen que ver, y en su vida, que tienen que ver con el lesbianismo, con la masculinización y con su bisexualidad. Como ustedes saben, Rivera, uno de los elementos que más le halagaba a Frida era sus cabellos, y aquí, durante su divorcio, ella decidió cortarse el pelo, vestirse de hombre, es decir, masculinizarse, y esta idea del caos del pelo por todas partes, como diciendo, bueno, eh, para vos, Rivera, y arriba lo que es una pequeña frase de una canción popular mexicana de aquellos años que dice algo así como, mirá que si te quise por el pelo, ahora que estás pelona ya no te quiero. Bueno, aquí tenemos una obra que inicia una etapa nueva en la carrera de Frida, en la que empieza con la simbología de la obsesión con Rivera, una vez más, ya habiendo retomado su relación, y lo que podemos ver es este traje característico de las mujeres del Istmo de Tehuantepec que muestra esta mexicanidad, su nacionalismo, su obsesión y las ramificaciones alrededor, como incorporándola a ella como una especie de mujer planta, parte de la simbología que vimos que está muy presente en la obra de Frida. Posteriormente ella decide ya empezar a incluir a sus animales de compañía que habían aparecido en los retratos históricos. En este breve resumen incluí algunos, como pudieron ver. Aquí empiezan a aparecer con mayor presencia. Vemos que están presentes en muchas de sus obras, en las que va a mantener imágenes del mundo precolombino, mundo indio, su ropa, el mundo azteca, la ropa de ella, sus peinados característicos. Caterman, que es su biógrafa artística, dice que si Frida Kahlo tiene 55 obras, un tercio son retratos y de los cuales prácticamente todos tienen monos. Estaban presentes prácticamente en toda su obra de autorretrato. Aquí lo tenemos de nuevo. Tenemos aquí al ave.
muerta colgada en su cuello, y lo que tenemos es un cuello largo nuevamente, con otra capacidad de reproducción mucho más fina. Lo curioso es que el colibrí para el mundo azteca era el dios de la guerra, pero aquí está muerto. Tenemos un gato en una actitud como de la defensiva, y aquí unos alguaciles pero con flores, es decir, ya imágenes claramente del surrealismo, y estas mariposas muertas que simbolizan la resurrección por su etapa previa en forma de larva. Aquí tenemos también otro autorretrato con mono, como tantos otros característicos. Lo particular de la obra de Frida respecto de toda esta serie de autorretratos con sus mascotas es que muchos eran productos por encargo. Es decir, ella tenía la particularidad en sus autorretratos de que los clientes le pedían eso. O sea, no era solo que ella pintaba autorretratos y después se vendían, sino que a veces se los pedían. Eso ya es muy particular porque hay que tener en cuenta que el retrato es un producto de ejercicio, como vimos antes, pero por encargo no tiene tantos precedentes y es uno de los elementos de Frida como innovadora. Aquí vemos estos aros en forma de mano, fue un regalo que le hizo Picasso en uno de sus viajes. Y aquí tenemos más autorretratos, una vez más con los aretes que les regaló Picasso y ese mundo vegetal que expresa una serie de vegetaciones características mexicanas y nuevamente el collar de espinas en vez de corona de espinas. Entonces lo que vemos es una clara referencia al martirio, a la martirización de los beatos católicos que plagan la reproducción del Renacimiento, de la cual Frida era muy seguidora. Esta es una obra particular ya que tiene la característica del autorretrato, bien acentuando una vez más el bozo y por supuesto las cejas, pero también tiene este pergamino abajo donde deja una especie de testimonio muy relacionado con los exvotos. Recuerdan que este pergaminito abajo con el texto era el epígrafe a modo de leyenda para contar la tragedia en los exvotos. Bueno, Diego y yo vimos el original, está aquí en Argentina en el Malva, charlamos de él en el encuentro y lo mismo con el autorretrato con Chango y Loro, que también pudimos ver los originales en el Malva y los charlamos en aquella oportunidad. Pensando en la muerte es una de las obras que tiene esta referencia, esta simbología, ubicar en la frente sinónimo de pensamiento y la referencia del mundo precolombino respecto de lo que es la muerte, esbozada con la estructura ósea humana. Una vez más el cuello mantiene su largo, la ropa del istmo y el mundo vegetal detrás, sin animales en este caso. Bueno, aquí tenemos más retratos de Frida, en los cuales una vez más se retrata con los loros. El loro era una imagen usada por los líderes precolombinos en sus reproducciones. Y aquí ya tenemos un autorretrato muy particular, estamos pensando en el año 1954, es exactamente el año de su muerte y ya con 47 años y con muchos problemas de salud, Frida cambió rotundamente su manera de pintar a una forma más expresiva, prácticamente impresionista o expresionista, con colores explosivos y una forma de pintar a trazo muy grueso. Lo mismo en este caso. Ella en 1948 había vuelto a militar muy fuertemente en el Partido Comunista, pero ya en los 50 tuvo una multiplicidad de operaciones de columna, finalmente una infección en su pierna, esa que tantos problemas le había traído, tuvo que ser amputada en el 51, dejándola en silla de ruedas y teniendo ya una serie de múltiples infecciones que la dejaron en cama prácticamente durante sus últimos periodos de vida, teniendo en cuenta que ella se tenía que desplazar o que incluso su única obra hecha en México, su única exposición hecha en México
tuvo que asistir en una ambulancia y en camilla, pero dicen la anécdota que ella no se privó de nada, bebió y festejó tanto como los demás asistentes. El último retrato de Frida, vemos un cambio completamente en el estilo, ya con una forma muy distinta de reproducción, casi bocetada. Aquí está ella, en su última aparición pública, atrás señor Rivera y ella ya muy desmejorada en salud, en silla de ruedas en una marcha pacifista. eh, Básicamente fue una reacción que hizo el Partido Comunista por la invasión norteamericana en Guatemala. Bueno, Frida en su última época, como habíamos contado ya en el último o el anteúltimo encuentro, no recuerdo, ella con mucha afición por los cuadernos, por dibujar en cuadernos, por hacer algún tipo de escultura pequeña, pero ya postrada por sus problemas de salud. Tenía, por sus problemas de columna, tenía que usar corset, como estos que vemos acá, que ella misma se encargaba de decorar y de pintar. Algunos eran de cuero, otros de yeso e incluso algunos de metal, pero se terminaron convirtiendo en parte de su obra también. Y bueno, finalmente ya para cerrar, un breve recorrido de lo que tiene que ver con el mundo de la naturaleza muerta o el bodegón. Estas son unas primeras referencias egipcias en Tebas, de la pintura de alimentos el sarcófago de los faraones. Posteriormente, el mundo helenístico lo hacía en su cerámica y el mundo etrusco romano con frescos en las paredes. Ya en tiempos de Giotto, fines del gótico pre-renacimiento, tenemos aquí algunas apariciones de objetos en las mesas de las comidas, tomando algún grado de protagonismo, que nos va a llevar a retratos, ya que es interesante pensarlo junto, porque los retratos y el mundo de la naturaleza muerta empiezan a cruzarse mucho. Este retrato de este grupo de burgueses, de Petrus, nos muestra en la mesa algunos elementos. También pasaba con las iluminaciones de los códices, pero llegando ya a tiempos de Renacimiento, tenemos aquí a Da Vinci haciendo unas acuarelas con algunos objetos de la naturaleza en sus cuadernos. Aquí tenemos a Giovanni Figno haciendo una naturaleza muerta ya por el 1591, pleno Renacimiento. Lo mismo con Leonardo Fuchs en esta época en la que empezaban los naturalistas a hacer ilustración del natural para dejar referencia para otros artistas de otros lugares que conozcan vegetaciones distantes. Y aquí tenemos a Bequeler en el 66 contándonos una escena amplia, con una amplia naturaleza muerta, con una perspectiva rebatida y con una escena que allí atrás nos muestra los excesos del alcoholismo y una moralidad de la mesura de aquellos que consumen lo justo. Nuevamente Rembrandt combina una naturaleza muerta con un retrato, una naturaleza muerta plena del propio William Heda, incluso ya después de comer, no antes, pero con una reproducción al óleo muy buena que tiene que ver con los distintos materiales, tanto el vidrio, la plata, el oro. Aquí tenemos otra versión de perspectiva rebatida, donde tenemos un plano específico aquí, otro distinto, con un marco pintado que parece que estamos viendo en realidad la foto del marco, pero no, porque vemos que aquí se asoma parte de la pintura, es decir, todo esto es pintura, pero genera un trampantojo, se llama, un engaño visual. Principios de la pintura norteamericana, Pale, en el 1818, perdón, nos muestra aquí una pintura también con esta misma pericia que veíamos antes, pero la pintura que siempre fue la más reconocida era la pintura de paisajes y la pintura de historia, pero aquí tenemos a Francisco de Goya mostrándonos una naturaleza muerta, bastante cruda, con la idea de, por lo menos, señalar que no toda la naturaleza muerta se dedica a mostrar solo la belleza. Aquí lo tenemos a Van Gogh con los girasoles, mostrando que ya no es la intención la reproducción de la realidad absoluta, sino la estilización y la fuerza del color. Otra naturaleza muerta de Van Gogh, pero en este caso nos muestra su personalidad. Esta es la mesa de él, el tabaco, la pipa, el desorden, la austeridad, muestra
tanto de su persona, incluso más que un retrato, esta naturaleza muerta. Una naturaleza muerta de Picasso, un bodegón, una silla de mimbre pintada en modo cubismo hermético. Habíamos hablado de Georgia O'Keeffe, madre de la pintura modernista norteamericana, había sido amiga de Frida, habían tenido una relación. Aquí tenemos una flor en extremo detalle, allá por los 50 del siglo XX. Y finalmente llegamos entonces a Frida Kahlo, año 51, si pensamos que ella murió en el 54, esta es la última etapa de su carrera. Coco llorando, podemos ver cómo forman esta idea de la cara del Coco y estas lágrimas, la cuestión nacionalista presente. Fruta de la vida, y tenemos presente aquí la Paloma de la Paz, herencia de Picasso. Ella era una artista conocida de los vanguardistas que había conocido a Picasso y que tomaba estos elementos, como vimos recién, respecto que su militancia en favor de la paz. Otra de Cocos. Vemos los colores con una intensidad extrema, con una búsqueda casi plana de las formas, muy distinta a lo que vimos en Retrato, y siempre la bandera y el nacionalismo. Una reproducción que también incluye al loro, que está presente la bandera y los elementos de la naturaleza. Una vez más, la misma temática, con los objetos similares. Vemos la capacidad de detalle que tenía Frida, como vemos aquí en este corte, en la naranja. Una vez más, otro bodegón, producto de la última época de Frida, en la que ya había pintado tantos retratos, pero tenía que seguir pintando algo que se pueda pintar en soledad, y el bodegón fue la opción de esta última época, incluso combinando algunos objetos populares que se pueden comprar en un mercado. Naturaleza viva, haciendo un juego de palabras con la idea de naturaleza muerta, con una contradicción, con la idea del dios sol de nuevo y la paloma de la paz, usando simbología contemporánea, moderna, como la de la paloma de Picasso y la precolombina. Viva la vida, Frida Kahlo, aquí escrito ya en sus últimos tiempos, año 54, su último año de vida, ya solo le quedaban meses, pero sin embargo ella se mostraba con una actitud, como se dice hoy en día, resiliente y una necesidad de salir adelante. Un año después de su muerte, en 1955, Rivera va a donar al Estado la Casa Azul y se va a convertir en un museo. Y bueno, ese fue entonces el último encuentro en versión diferido de la obra de Frida Kahlo.